Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a continuar con el eje temático número 2. Recuerden que es embarazo, parto y puerperio normal. A continuación, en la siguiente filmina veremos los temas que ingresarán en la clase de hoy. Los temas que van a entrar hoy son puerperio normal. Vamos a hablar sobre el concepto, clasificación del puerperio, su clínica, signos de alarma, atención y cuidados de enfermería en las distintas etapas, ¿no es cierto?, de este puerperio. Vamos a hablar un poco de cuidados de la episiorrafia y al finalizar hablaremos un poco de inmunizaciones en las puérperas. Seguimos. Bien, hablamos de puerperio normal. El periodo de puerperio comienza después de la salida de la placenta e incluye clásicamente las siguientes 6 semanas. Durante esta fase se producen transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional. Regresan paulatinamente todas las modificaciones gravídicas o las modificaciones que se producieron durante el embarazo, ¿no es cierto?, por un proceso de involuciones que retroceden, hasta casi restituirlas a su estado previo al embarazo transcurrido. Solo las glándulas mamarias hace excepción a lo expresado, ¿no es cierto?, que va a producir una involución. Las glándulas mamarias van a continuar igual, puesto que alcanzan gran desarrollo para responder a la lactancia. Su duración aproximadamente, ¿no es cierto?, de este puerperio es de 40 días, que corresponderían a 6 semanas y se van a dividir, como dijimos anteriormente, en 3 etapas. Estas etapas van a ser el puerperio inmediato, que va a abarcar las primeras 24 horas, las que transcurren generalmente durante la internación. La mamá, digamos, luego de haber dado a luz, va a permanecer, ¿no es cierto?, alrededor de, por lo general, 48 a 72 horas internadas. Sería lo ideal que la mamá quede, por eso se puede controlar el puerperio inmediato. El puerperio mediato, que abarca desde las 24 horas hasta los primeros 10 días después del parto. Luego vamos a tener un puerperio alejado, que se extiende desde el día 11 hasta los 42 días, fecha considerada clásicamente como la finalización del puerperio. Y por último podemos tener un puerperio tardío, que corresponde al periodo que comienza al finalizar el puerperio alejado, o sea, después de las 42 días del parto, y esto se va a extender hasta los 364 días cumplidos. Debemos recordar también, digamos, que en base a este puerperio van a sufrir algunos cambios fisiológicos en la mujer, los cuales son importantes que tengamos en cuenta. Uno de los cambios principales que va a sufrir la mujer son cambios en el útero. Recuerden que lo que se va a producir es una involución uterina. Inmediatamente después del alumbramiento, el útero llega a la mitad de la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis, pero en las horas siguientes ascienden y alcanza el nivel del ombligo, aproximadamente como una gestación de 20 semanas. Pesa 1 kilogramo. Al final de la primera semana del puerperio, el útero tiene el tamaño de una gestación de 12 semanas, su fondo se palpa inmediatamente por encima del pubis y pesa alrededor de 500 gramos. Al final de la segunda semana es un órgano intrapélvico con un peso alrededor de 350 gramos. Al final de la sexta semana, su tamaño es casi igual que el del útero no gestante, siendo su peso de unos 100 gramos. En esto lo que nos quiere detallar es cómo el útero, digamos, va involucionando a su forma natural o a su forma de cómo estaba antes de haber concebido. En esta imagen lo que van a ver es cómo se va, digamos, involucionando el útero desde el día 1, 2,
post alumbramiento el día 6 y el día 10. Al día 10 se vuelve, digamos, el útero a su posición normal. Las contracciones uterinas que se producen durante el puerperio son proporcionalmente más intensas que durante el parto por la disminución del tamaño uterino. Por el contrario, son menos dolorosas por no producirse una dilatación del cérvix uterino ni estiramiento del suelo pélvico. Estas contracciones constituyen los llamados entuertos, que aparecen durante los 2 o 3 primeros días y se acentúan con la lactancia, que lo que se produce es una liberación de oxitocina. Son más frecuentes en multíparas. Va a producirse una regeneración del endometrio entre el 2 y tercer día posparto. La decidua se divide en 2 capas. Esas 2 capas van a ser una superficial. Esta capa se necrosa y descama de forma progresiva, formando parte de los loquios. Los loquios es lo que se va a perder y los vamos a ver las características más adelante. Y también puede ser profunda. Esta profunda, su proliferación dará lugar al nuevo endometrio. Los loquios, como dijimos anteriormente, vamos a hablar un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Se trata de secreción posparto, formada por decidua necrótica, sangre, son restos de tejido de granulación y exudado de la superficie de la cavidad uterina. Existen distintos tipos de loquios los cuales debemos tener en cuenta esas características de los loquios. Pueden ser loquios rojos, duran de 2 a 3 días, que son los loquios normales. Contienen sangre principalmente junto con pequeños fragmentos de membrana y restos fetales como lanugo, vermix o meconio, ¿no es cierto? Luego podemos tener loquios rosados o cerosos. Aparecen después de las 3 o 4 días. Contienen menos sangre y más exudado, leucocitos y decidua de degeneración grasa. Luego podemos tener unos loquios blancos a partir del décimo día, por el aumento de leucocitos. Alrededor de la 5ª semana postparto, cesa la expulsión de loquio. O sea, lo normal sería que a partir de la 5ª semana desaparezca la expulsión de loquio. Esto es lo normal, digamos. Hay que tener en cuenta estos tipos de coloraciones, ya que si hay en algunos casos loquios de color más oscuros o fétido, se debe, digamos, consultar al médico también si perduran más de las 5 semanas de posparto. Bien, otro órgano que va a producir cambios va a ser la vagina. La vagina recupera su forma y tamaño inicial en 3 semanas. El himen rasgado cicatrizará formando nódulos fibrosos de mucosas y pequeños apéndices. También lo que se va a producir va a ser una pérdida de peso. Tras el parto se produce una pérdida media de 5 kilogramos y unos de 4 durante el puerperio. Tras 6 semanas después del parto, la mujer aproxima su peso al que tenía antes de comenzar el embarazo. Aquellas mujeres que incrementan su peso en más de 9 kilogramos durante el embarazo presentarán una mayor diferencia entre su peso de antes y después de la gestación. En el puerperio se produce un aumento de la concentración de sodio como consecuencia de la disminución de progesterona que aumenta la liberación de aldosterona. También lo que debemos tener en cuenta y es importante, ¿no es cierto?, qué signos y síntomas de alarma debemos ver durante el puerperio.
Debemos tener en cuenta si la paciente presenta fiebre, una temperatura mayor a 38 grados. Esto significa que puede llegar a tener una infección o hayan quedado algunos loquios, ¿no es cierto?, en el útero que no se hayan visto o no hayan salido. También hay que tener en cuenta las hemorragias profusas por vía vaginal. Debemos controlar, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre que pierde en el puerperio la mujer, las características también de esa sangre, si presentan olor o el color, ¿no es cierto?, de la sangre perdida. Los loquios malolientes, eso también debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Como veíamos en las filminas anteriores, los colores que deben tener los loquios, esas características, ¿no es cierto? Y si presenta mal olor, en realidad no debería tener olor, pero en el caso de presentar, se debe avisar con urgencia al médico. También vamos a ver signos de inflamatorios locales en mamas. También debemos ver episiotomía, ¿sí? Y dificultad o problemas respiratorios. Si la mujer presenta problemas respiratorios o manifiesta tener dificultades para respirar. Y sintomatologías urinarias, como ser, por ejemplo, aquellas mamás que, por ejemplo, no pueden ir al baño o tienen dificultades para orinar, también se debe avisar al médico con urgencia. Bueno, aquí vamos a ver algunas atención y cuidados en las distintas etapas, digamos, de lo que respecta al puerperio. Recuerden, vamos a dar un pequeño repaso a qué llamábamos los tipos de puerperio, su definición. Vamos a dar una evaluación del puerperio inmediato. Esto recuerden que son las primeras 24 horas. Luego de la evacuación del útero, la mujer experimenta una sensación de alivio y bienestar. La fases aún después de una noche de molestia e insomnio es tranquila y se halla normalmente coloreada. La respiración es normal y calma. El pulso lleno, regular y amplio, su frecuencia así como también la tensión arterial mantienen los patrones que la mujer tenía previamente. En ocasiones pueden sobrevenir algunas molestias como sensación de quemadura a nivel de la vulva, aún en ausencia de toda lesión. Esto es normal, digamos, que la mujer presente al orinar una sensación de ardor o dolor o quemazón. En otros casos puede acusarse dolor en la cara anterior e interna de los muslos debido a la fatiga muscular cuando el periodo expulsivo ha sido largo o muy prolongado. Pero el fenómeno molesto más llamativo que puede producirse es el escalofrío. En este caso, la puérpera se pone pálida y es atacada bruscamente por un temblor generalizado con castañeos de dientes. Tal contingencia es de carácter benigno. Esto es benigno, digamos, que no produce un mal. Es normal que muchas veces la mamá pasen, digamos, por una hipotermia o una disminución de la temperatura luego de haber dado a luz y cursar por un puerperio inmediato. Vigilancia durante las primeras 2 horas del puerperio inmediato. Esto es importante. Recuerden que aparte de abarcar todo lo que es un puerperio inmediato, las 2 primeras horas son claves, digamos, y lo que debemos observar es lo siguiente. Durante estas horas la madre está expuesta al mayor riesgo de hemorragia. Debemos controlar, digamos, si la mamá presenta hemorragia, y este tipo de hemorragia, si es abundante, puede llevar a un shock. Además de vigilarse el estado general de la madre, principalmente se debe prestar atención a la posible hemorragia causada por atonía uterina, por retención de restos placentarios o por desgarros cérvico-uterinos y vaginales altos.
Esto también es importante, digamos, que por ahí en algunos casos, no siempre, suelen quedar restos de placenta, ¿no es cierto? Al ver restos de placenta, esto va a producir una hemorragia y obviamente esa hemorragia puede llegar a un shock eh, que causa el puerperio. En el recién nacido normal se estimulará a la madre para la puesta precoz al pecho y se controlará la hemostasia del muñón del cordón umbilical. También se debe tener en cuenta, digamos, que el amamantar ayuda, digamos, a que el útero involucione más rápidamente. Por estos motivos se recomienda que durante ese periodo la madre y su hijo permanecerán en el sector de observación o de recuperación contiguo a la sala. A la sala de partos se controlarán con frecuencia el pulso materno, la tensión arterial, la temperatura corporal, la retracción del útero. Esta retracción va a pertenecer al globo de seguridad de Pinard que se haya formado en forma correcta y el sangrado vaginal. Si el útero está retraído y persiste el sangrado, se debe revisar la vagina y el cuello uterino para descartar desgarro y suturarlos. Muchas veces, digamos, se pueden producir algunos desgarros que no son vistos al momento del parto y que aparecen luego de las 2 horas, digamos, de haber dado a luz. Después vamos a tener la vigilancia durante las primeras 24 horas del puerperio. ¿Qué debemos vigilar durante esas 24 horas del puerperio inmediato? En el puerperio inmediato normal la fascia es tranquila y normalmente se halla coloreada, al igual que los labios y las conjuntivas. El estado general debe ser perfecto. A temperatura deberá estar dentro de los límites normales. El pulso deberá ser lleno, regular y amplio, y su frecuencia así como también la tensión arterial. Mantienen los patrones que la mujer tenía previamente. La temperatura rectal es normal, permanece alrededor de los 37 grados, pero puede elevarse transitoriamente por cualquier causa mínima. Los puerperios más fisiológicos se acompañan de una ligera hipotermia, como dijimos anteriormente, alrededor de 36,4 a 36,8. Es mejor tomar las temperaturas 2 veces por día o 2 veces por turno, será mejor, digamos, en la región bucal. La temperatura axilar puede elevarse con el comienzo de las secreciones lácteas, puede modificarse también, digamos, la temperatura. Evolución del puerperio inmediato. Este periodo abarca de 22 a 102 días. En este caso se van a controlar los signos vitales, que van a incluir la temperatura, pulso y tensión arterial. Evaluación de los loquios, vamos a ver su cantidad, aspecto, composición y olor. La cantidad se calcula en 800 y 1000 gramos en los primeros 5 días para llegar en total a 1500 gramos en el resto del puerperio. Es muy difícil estimarla y lo importante es ver si la madre está anémica o no. Obviamente que al perder estos loquios que son sangres, digamos, la mamá puede presentar un episodio de anemia que en algunos casos es normal, pero lo importante es poder detectarlos a tiempo. Por eso es la importancia de controlar, digamos, la cantidad de loquios perdidos durante este periodo. El aspecto y color de los loquios deberá ser en este momento el de un derrame rosado, sero sanguinolento, conformado por exudados, glóbulos rojos alterados y un aumento de los leucocitos a la que se agregan líquidos de exudación, fragmentos de cáduca en degeneración grasa y células de descamación de todo el trayecto vaginal. Cualquier alteración
en las características de los loquios en cuanto a una cantidad exagerada, un color u olor, debe considerarse patológico. Recordar que los loquios patológicos son turbios, achocolatados o purulentos. Cuando el olor de los loquios se vuelve desagradable o fétido, generalmente se está ante un proceso infeccioso. Es más que evidente que esto se debe consultar en forma urgente al médico o avisar, digamos, para que él pueda iniciar un examen y así también un tratamiento. Evaluación del puerperio alejado. Recuerden que el puerperio alejado va a comprender alrededor de los 11 a 42 días. Este periodo está comprendido entre los 11 y 42 del puerperio. Al finalizar el mismo concluye prácticamente la involución genital y se alcanza en términos generales el estado pregravídico. Si no se ha puesto en práctica la lactancia, sobreviene la primera menstruación. Recuerden que durante, digamos, el periodo de amamantamiento, más los primeros meses, es como que la menstruación está suspendida. Y si no se ha puesto, como acá dice, en práctica, va a venir con anterioridad. Se realiza una entrevista. Además de la consejería en nutrición, lactancia y anticoncepción, se va a realizar un examen clínico general, un examen ginecológico y también de laboratorio con miras a la prevención de las secuelas alejadas del parto que pueden invalidarla familiar y laboralmente. Este último control para evitar oportunidades pérdidas debe considerarse como el cuidado preconcepcional del próximo embarazo. Por lo tanto, muchos de los contenidos educativos deben brindarse en esta oportunidad. En aquellas mujeres que no completaron su esquema de vacunación, especialmente en las referentes a inmunización contra el tétano, hepatitis B, rubiola, se debe aprovechar este momento para realizarla. Más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, las inmunizaciones o las vacunas que deben llevar la mujer puérpera. Luego tenemos una evaluación del puerperio tardío, que este puerperio va desde los 43 días hasta completar el año, ¿no es cierto?, de vida. Corresponden al periodo que comienza al finalizar el puerperio alejado, o sea, después de los 42 días del parto, y se extiende hasta que desaparezcan todos los cambios fisiológicos producidos por la gestación, los cuales tienen una amplia variedad individual y dependen fuertemente de la duración de la lactancia materna. La insistencia sobre los cuidados durante este periodo tardío del posparto se debe a la comprobación de que muchas patologías vinculadas al proceso de gestación trascienden los últimos límites clásicos de los 42 días finalizado el puerperio. Muchas veces, digamos, la ignorancia de ocurrencia de discapacidades y hasta de alguna muerte materna durante el periodo puerperal tardío lleva a que algunos servicios no le presten la atención suficiente. Una baja calidad de los cuidados ofrecidos durante el puerperio tardío reduce oportunidades a la promoción de la salud y a la detección temprana y adecuado manejo de los problemas y enfermedades existentes. Cuidados de enfermería generales. Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no es cierto?, qué cuidados de enfermería en forma general para la mujer puérpera debemos realizar. Recuerden que hay que controlar el pulso, temperatura y la tensión arterial durante la primera hora cada 15 minutos. Esto nos va a ayudar, digamos, a detectar si la madre está teniendo hipotensión o está entrando en un shock por la cantidad de pérdida de sangre. Vamos a valorar la involución de la herida. En el caso de que tenga episiotomía, puede haber una dehiscencias, puede haber hematomas y signos de infección y heridas del canal del parto.
Vamos a realizar curación de las heridas 2 veces al día con antiséptico de la parte anterior a la posterior. Contraindicadas las irrigaciones vaginales y los baños de inmersión. Enseñar a la madre la técnica para la extracción y conservación de la leche materna, aplicar medios físicos, una bolsa de hielo sobre la mama en el caso de que exista dolor o molestia, evitar succión si no se desea lactar, educar a la madre sobre los cuidados del pezón y el lavado de areolas con agua y jabón antes y después de lactar. Valorar la involución uterina y vamos a observar y registrar la cantidad y aspecto de los loquios. Administrar analgésicos en presencia de entuertos según indicación médica. Si durante las 6 u 8 horas posparto la diuresis es negativa, se debe consultar obviamente al médico y se va a realizar una sonda vesical intermitente cada 6 horas o colocar sonda vesical permanente. También debemos brindar apoyo emocional. Recuerden que la mamá, luego de haber dado a luz, muchas veces madres primerizas, se sienten agotadas, cansadas o muchas veces frustradas. Vamos a reiniciar el aporte oral aproximadamente a las 2 horas tras el parto, o a veces se suele dar antes, ¿no es cierto?, alguna ingesta. Educar a la madre lactante sobre la dieta que debe recibir. Debe ser una dieta rica en calorías y proteínas para ayudar, ¿no es cierto?, a este proceso de lactancia. Bien, otro de los temas que incluía el día de hoy son los cuidados de la episiorrafia. La episiorrafia es una intervención quirúrgica que consiste en reparar el corte dejada por la episiotomía, suturando por los planos anatómicos. Un desgarro o laceración perineal a menudo se forma por sí sola durante un parto vaginal. En raras ocasiones este desgarro también comprometerá el músculo alrededor del ano o el recto. ¿Qué cuidados vamos a tener, no es cierto, en una episiorrafia? Debemos aconsejar a la madre que el lavado vaginal no debe ser duchas vaginales. Durante el baño, el lavado vaginal va a ser durante el baño y 2 o 3 aseos o lavados locales al día con agua y jabón neutro, sin perfumes. Todos los días deberá tocar suavemente con sus dedos la línea de la sutura durante el baño y los lavados, en busca, digamos, de algún punto doloroso o algún hematoma o algún bulto. Evitar hacer grandes esfuerzos, ya que estos puntos se pueden abrir, ¿sí? Y concurrir al médico en caso que sienta una sensación de tumoración o presentes secreciones en la sutura. Aquí, como verán en la imagen, lo que se ve es la episiotomía, ¿no es cierto?, que es lo que luego se va a suturar, la episiorrafia. Bueno, por último, el tema que vamos a dar va a ser inmunización en la puérpera. Estas son las vacunas que debe recibir la puérpera. Entre ellos vamos a tener el tétano y difteria. Estas dos se van a colocar para completar el esquema. La vacuna de la influencia inactivada, ¿no es cierto?, que es la de la gripe. Esta se va a colocar durante el embarazo para proteger al recién nacido. Toxoides tetánico y distérico y la vacuna antitosferínica acelular. Vamos a colocar la hepatitis B para completar el esquema. Recuerden que este tipo de vacunas se realiza en 3 dosis. Y por último, se debe colocar la rubiola, sarampión y parotiditis si no se vacunó antes del embarazo. Durante el embarazo no se aplican estas vacunas, la de la rubiola, la del sarampión y parotiditis. Bien, eso fue todo por hoy. Recuerden que aparte de esta clase deben ampliar la lectura a través del libro del Schwartz, sexta edición. Más precisamente estos temas están dados en el capítulo número 11.
en la página 530. Además, le dejaré un material complementario que es de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre la guía de campo sobre la inmunización materna y neonatal. Es una bibliografía bastante complementaria, ¿no es cierto? E interesante. Bueno, muchas gracias por su atención, es todo. Recuerden que estamos a su disposición por cualquier duda o consulte. Los esperamos.